Muy buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos a esta nueva entrega de El Repaso. Como cada fin de semana, Lucia Raya, Maxi Mansueta e Israel Figueroa estamos con ustedes para presentarles la actualidad nacional e internacional y todos esos temas del ámbito diplomático que usted debe conocer. Indudablemente, el tema que marcó la agenda informativa en esta semana fue la carta abierta de Amnistía Internacional, Amnistía no nos suelta, con respecto al tema migratorio. Vimos en esta semana cómo la situación en Haití, que nosotros aquí le hemos estado dando muy de cerca seguimiento, se agudizó, se profundizó. Es una crisis a la que no le vemos salida en el corto plazo y ya vimos cómo incluso a la sede de gobierno unos grupos armados intentaron asaltarle. Pero la carta de Amnistía Internacional, acusando al país de racista, como ya nos tiene acostumbrado, nos había solicitado que paren las deportaciones y esto obviamente encontró el rechazo no solamente del gobierno, que le respondió al otro día a través del director de Migración, don Venancio Alcántara, sino que los legisladores, independientemente de su formación política, estuvieron rechazando esa idea de amnistía internacional. La República Dominicana, sobre todo el liderazgo político, tiene que dejar de lado un poco las diferencias y como un solo hombre, como un solo cuerpo, afrontar lo que se ha trazado el gobierno dominicano con respecto a este tema, porque evidentemente que no vale de nada los llamados que se hacen a la comunidad internacional, que a veces uno piensa que ese concepto de comunidad internacional es un elemento abstracto que no nos va a permitir avanzar más de la cuenta, porque independientemente de no importa los llamados que se hagan, no importa las llamadas de atención que se hagan desde la ONU, desde la OEA, desde Parlacén, desde Parlaméricas, este es un tema que nuestros amigos y aliados de la comunidad internacional al parecer no les interesa tratar. Lo que sí tenemos que nunca cansarnos, siempre tratarlo y siempre argumentar con los elementos en la mano de que ni hay maltrato, ni hay xenofobia, ni hay violación a los derechos humanos, somos los dominicanos. Esta semana cambiando de tema, se van a reanudar las labores legislativas en el Congreso Nacional. El pasado martes tuvieron que ser suspendidas de manera abrupta por un luto que ha arropado el Congreso Nacional en esta semana y desde aquí expresamos toda nuestra solidaridad a aquellas personas que están afectadas por la pérdida de un familiar. Comenzamos con Alfredo Pacheco, que el pasado martes sabemos que en Houston uno de sus hijos perdió la vida en un incidente que la policía de Estados Unidos está investigando. Pero antes, el pasado sábado santo, el senador Pedro Catrain anunciaba el fallecimiento de su esposa, la artista visual Quisqueya Enríquez. Luego, el fallecimiento del hijo del senador José del Castillo Sabiñón, con tan solo 19 años. Luego vinieron los fallecimientos de los hermanos de la senadora de Bauruco, Melania Salvador. El senador Bautista Roja del Manas Mirabal también perdió un hermano y evidentemente toda esta pesadumbre, todo este dolor que envolvió a la familia congresual frenó las actividades legislativas en esta semana, que se van a reanudar a partir de la próxima semana. Hacemos una pausa. No se muevan, luego de la pausa tenemos una interesantísima entrevista con la académica Marianela Pinales y vamos a abordar algunos temas de la juventud y la sociedad en este siglo XXI. Así que no se muevan, que va a estar muy interesante.
Tómate todo el tiempo que quieras. Mira el interior de tu refrigerador sin abrir la puerta y sin perder aire frío. LG InstaView ThinQ. Plaza Lama, la super tienda. Gracias por continuar con nosotros en el repaso y damos la bienvenida a la maestra Marianela Pinales. Muchos de ustedes seguro la conocen, educadora, activista, académica, investigadora social, y con ella hay muchos temas con los que nosotros podemos hablar acerca de la realidad de la sociedad en este momento. Así que le damos la bienvenida a Marianela. Welcome a este espacio. Y también que se me olvidó un punto importante. Recientemente ha debutado con un canal de YouTube que se llama Conversaciones Sin Fronteras para abordar temas de la sociedad. Así es. Bienvenida, Marianela. Muchas gracias a ti, querido. Es un placer para mí estar aquí, compartir contigo y sobre todo compartir con tu audiencia, que de seguro que mucha gente. Desde hace mucho sabemos que te mueve, tiene el gusanillo de comunicar, de transmitir los conocimientos relacionados con la situación en que se encuentra la sociedad, porque los problemas sociales siempre yo lo he pintado, escuché una ilustración que me parece muy buena compartir, que uno tiene que interesarse en ellos. ¿Por qué? Porque eso es como tú ir en un barco, tú ver que uno de los que van contigo le hace un hueco y tú dices, no, a mí eso no me va a afectar porque yo estoy aquí. Entonces va a llegar el momento en que por indiferencia, por no frenarlo a tiempo, ese hoyito en un barco en alta mar, que no hiciste tú, pero hizo alguien que estaba cerca de ti, te va a hundir. Entonces, en la sociedad no podemos decir en ningún aspecto, no, eso es otra gente, eso es el vecino, esos son los jóvenes, no, estamos viviendo en el mismo entorno. Y quisiera comenzar que tú nos ayudes a hacer una radiografía de cómo está la sociedad en la que nosotros nos encontramos. Sabemos que es muy amplio el concepto, pero si podemos sintetizar esos jóvenes que tenemos en la familia, en los grupos sociales, ¿cuál es el mensaje que están recibiendo de nosotros como ya un poquito mucho más adultos que ellos, pero también de los medios de comunicación de lo que consumen? Sí. Bueno, te diré que la sociedad ha cambiado mucho. Yo no estoy tratando de no enclavarme en pretender que lo que pasaba en mi generación o en la tuya sea lo que pasa en esta generación. Sí. Sin embargo, hay elementos fundamentales que siempre es importante mantener en toda sociedad y que esos no deben ser negociados, que son aquellos elementos que tienen que ver con los valores. Los valores desde el punto de vista de que, tú decías que la persona a veces piensan que no le va a tocar. Sí le va a tocar, porque desde que el ser humano y la ser humana decidieron vivir en sociedad y pasamos de estar en las cavernas solos, aislados, y comenzamos a hacer pequeñas tribus y colectivos, quedó claro que teníamos que negociar. Sí. Y se dan las primeras negociaciones en ese contexto histórico. En el sentido de que negociar el cómo nos vamos a relacionar. Y como también dentro de la sociedad lo más importante y fundamental es la persona y el ser humano, entonces dentro de esos elementos valóricos de cualquier sociedad tiene que estar claro eso como un elemento importante. Independientemente de que ayer las relaciones las hacíamos de una manera distinta, nos metíamos en los grupos sociales, salíamos y protestábamos por tal o cual cosa, y que quizá ahora esta generación no necesariamente se manifiesta igual que nosotros, pero sí hay elementos que deben ser un común denominador en cualquier sociedad. Entonces, sí, a mí me parece que en este momento que estamos viviendo, nuestros jóvenes están
algo falente de una mirada de futuro, de hacia dónde encaminarse en ese futuro. Fíjate que hay mucho aquí y ahora. Hay mucho inmediatismo. El querer las cosas ahora, sobre todo las que tienen que ver con lo material. Sí. Cuando tú y yo sabemos, y las personas que nos están viendo, que todo tiene un proceso. Y las personas tienen un ciclo. Sí. Nacen, se van formando, desarrollando, y en la medida que lo van haciendo, tienen que ir quemando una serie de etapas. Entonces, un muchacho de 12 años, por ejemplo, no se puede pretender que ya sea millonario de la noche a la mañana. Pero quiere ser millonario. Pero quiere ser millonario. Y tampoco ha interiorizado el concepto del ahorro o del trabajo. Que son cuestiones que hay que enseñárselas. Porque también aquí, lo que estamos viviendo en este momento es el resultado de lo que hicimos o no hicimos hace 10 años o hace 5 años atrás o hace 20 años. Entonces, no es fortuito. No es fortuito. Y lo que viviremos dentro de 5 o 10 años a futuro es lo que decidamos hacer en este momento. O sea, que hay esperanza. Hay se puede cambiar, se puede trabajar. Siempre la hay. Siempre la hay y hay cómo trabajarla. Ahora, si yo te describiera esta sociedad en este momento, yo te diría que hay una carencia de una mirada de futuro. Y entonces tú encuentras que los jóvenes, antes nosotros teníamos un común denominador, era que teníamos un objetivo. Sí. Muchos militábamos en izquierda, otros militábamos en grupos sociales, otros militábamos en la misma iglesia. En los grupos de base, eclesiales de base, y sentíamos que teníamos una razón, digamos que lo que hemos llamado por mucho tiempo ideología. Tú ahora te sientas con un chico o una chica a conversar y no tienen ese horizonte. Y tú dices, bueno, tienen que tenerlo, dirán algunos, bueno, pero sí tienen que tener un sentido de la vida, de hacia dónde van y cómo construirla, conscientes de que no viven solo en este escenario, sino que viven en un colectivo social. Si se hunden, no se van a hundir solos. Claro que no. Y que hay elementos que hay entonces por consecuencia que respetar, que valorar y que trabajar. Entonces, uno que ya ha pasado por esa etapa, unos hace 10 años, otros ya hace un poquito más de tiempo, ¿cómo uno ir modificando el comportamiento y sobre todo la manera de relacionarnos con ellos? Porque perfectamente tú decías, yo no puedo pretender bajo ningún concepto que el muchacho que hoy tiene 18 años se comporte como cuando tú y yo teníamos 18 años. Y no ha pasado tanto tiempo tampoco. No, eso fue ahorita. Eso fue ayer. Pero no puede. Pero es imposible. No es o sea, posible. yo recuerdo que era muy común ver en el transporte público algo tan elemental como una persona leyendo. Hace tiempo que yo no veo una gente leyendo en el espacio público. Sobre todo en un contexto que va acelerado, porque vamos cambiando. En apenas un año, 5 años, la pandemia fue hace ¿cuánto? 4 o 5 años. 4 años. 4 años. Entonces, tú en un año tienes una revolución de cosas y te lo van cambiando constantemente. Entonces, tú también tienes que entender, la sociedad tiene que entender que estamos viviendo también un contexto diferente. Totalmente diferente. Pero vuelvo y repito, lo que no debemos negociar son esas partes elementales del buen ser y del bien hacer, que son aquellos que nos dan los elementos humanistas. Independientemente del lugar donde esté ideológicamente. Exactamente. Entonces, aquí juega un papel importante la escuela. La escuela juega un papel importante para la construcción. Mucha gente me dice a mí, bueno, pero que la familia tiene... Bueno, sí, la familia también, pero ¿qué pasa en nuestras sociedades? ¿Desde cuándo República Dominicana está presentando altos niveles de embarazo en adolescentes y uniones tempranas? ¿Cuántas chicas de las que tenemos hoy, que ya son adultas, que tienen hijos e hijas, a qué edad lo tuvieron? ¿A qué edad lo tuvieron las madres nuestras y las abuelas? Que eran casadas, a veces, generalmente no querían ellas, sino que la casaban también. La casaban. Y tuvieron hijos. Entonces, y esa era la norma. Y esa era la norma. ¿Cómo tú puedes pedir que una sociedad que tiene hace muchos años unos indicadores de embarazo en adolescentes y uniones tempranas tan altos, que hoy pueda tú decir que bueno, que no tienen una responsabilidad para la educación? Una niña de 10 años, 12 años, 11 años, 15 años, 16 años, ¿puede tener elementos para educar a otra criatura? No, porque el ser humano, la persona, cumple un ciclo en el que va desarrollando su lóbulo frontal,
que desarrolla la parte de la intelectualidad, se desarrolla físicamente y va desarrollando también una serie de elementos que le permiten poder tener ciertos niveles de discernimiento y de comprensión sobre el mundo que le rodea. Por eso es que incluso en términos legislativos hemos legislado para plantear que una persona en ciertas edades, por la minoría de edad, no puede ser considerado como una persona que pueda tomar ciertos niveles de decisión. Exacto. Y las leyes la protegen por eso. Sí. Entonces, pero eso no es fortuito, eso parte de los análisis científicos que establecen claramente cuál es la capacidad que tiene una persona en ciertas edades para poder ser lo suficientemente madura para razonar y tomar decisiones que va a tomar. Exactamente, en función de su contexto. Entonces, si eso es así, un Estado que comprenda esto tiene que saber que tiene que trabajar políticas públicas que puedan permitir que desde la escuela se pueda trabajar estos elementos con los chicos y las chicas. Obviamente eso también pasa por formar al docente y a la docente, que viene de ese constructo social y cultural que tenemos actualmente. Entonces, pero hay que trabajarlo. Hay que hacerlo. Y hay herramientas ya, porque nosotros como país nos hemos ido dando una serie de normativas y de herramientas que aunque faltan, pero ya hay, que nos pueden permitir tomar ese escenario y trabajarlo con nuestros chicos y chicas. Yo te diría, por ejemplo, ahora con este tema de la música, porque hay unos medios socializadores donde nos movemos todos y todas. La música es una cosa espectacular para el desarrollo de los pueblos, en términos culturales. Y yo particularmente nunca trato de permitirme no criticar la música actual de los chicos y las chicas, que es esa música Criticaban urbana. La de hace 10 años, la quizá, que muchos escuchaban. Claro. Pero porque esa es la expresión de lo que ellos tienen ahora como referente. Entonces, yo no lo puedo cuestionar a ellos, yo tengo que cuestionar a la sociedad, que tiene que hacer un trabajo, y al Estado, que tiene que hacer un trabajo. Entonces, esa música sí, uno diría, bueno, esa música hay que verle las letras, porque las letras transmiten. ¿Qué transmite esa música? La cosificación del cuerpo de la mujer, el dinero rápido, el consumo. Entonces, ¿pero voy a cuestionar a los chicos que la producen? No, yo tengo que cuestionar al sistema que no le da las oportunidades, a los chicos de nuestros barrios, de nuestros territorios, para que puedan tener otras opciones. Porque yo te pregunto, ¿cuántas escuelas conocemos que tengan instrumentos musicales y que tengan una banda de música? ¿Cuántos centros educativos conocemos, de todos los que hay, que yo sé que hay algunos, que promuevan la parte artística? De manera, yo entrevistaba en mi programa a un poeta, investigador y pedagogo que me decía, yo no lo podemos cuestionar porque ellos escriben lo que tienen en su entorno, lo que nosotros le estamos facilitando, claro, y lo que están viviendo. Si hubiese un proceso formativo que le enseñe la música, que le enseñe de las letras, le enseñe a cómo componer, probablemente y muy seguramente lo que estos chicos produjeran con esta música, que es bien contagiosa en términos de letras, sería otro producto. Y también yo creo que los que se dedican a ese mundo están viendo que cuando alguno de ellos produce algo con una letra limpia, es motivo de bullying entre ellos mismos. Claro. Y su carrera se frena. O sea, hay exponente urbano. Yo recuerdo en una ocasión que el Listín Diario hizo una campaña para motivar el cambio de las letras del ritmo urbano. Y había uno que era el que siempre decía que su letra no había que limpiarla porque ya eran limpias. Y mira, cayó. Sí, porque volvemos al punto de lo que hay en el escenario socializándose, sí, desde la música. Porque es que hay unos patrones. Hay unos patrones. Y unos parámetros que se le están... Y el dinero fácil. Que es del dinero fácil. La cosificación de los cuerpos. Yo he escuchado a personas que dicen que ellos dan lo que el público le demanda. No, el público demanda lo que el público ha aprendido. Y lo que le da. Y lo que le da a la sociedad. Si nosotros estuviéramos haciendo un trabajo fino desde... Por ejemplo, esa música urbana.
Es una música para analizarla en el contexto escolar, no para cuestionarlos a ellos, sino para sentarse con ellos en el aula, en el espacio áulico, analizar cuáles son las potencialidades de esa música que ellos producen y aprovechar sus talentos, porque tienen talento. Muchísimo talento. Porque antes, capacidad creativa. ¿Qué había que hacer antes para producir música? Buscarse a un productor con muchísimos equipamientos, costosísimos, y tú tienes ahora un chico que coge un celular y te hace una pista durísima. Y un ritmo contagioso, que de una vez salen todos los niños que comienzan a bailar, hasta cualquiera sale a bailarlo. Y eso es un potencial. ¿Qué es lo que hace falta? Aprovecharlo desde, por ejemplo, un Ministerio de Cultura, que se pudiera concentrar en dedicar más recursos en los centros educativos que en otras cosas que lo está invirtiendo. Un Ministerio de Educación en alianza con ese Ministerio de Cultura para que realmente la inversión que se haga desde la cultura vaya directamente a los centros educativos. ¿El concepto de cultura se ha quedado aquí siendo un concepto de élite? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que yo recuerdo en un gobierno, que no quiero mencionar el nombre para que no me acusen de otras cosas, que se llevó a Capotillo, fue en el primero, cuando estábamos nuevecitos con ese gobierno, llevó la Sinfónica a Capotillo, a la 42 de Capotillo. Pero yo me acuerdo, la Sinfónica en Mangas de Camisa. En Capotillo, yo fui. Eso era 17 espectacular. Y había gente que decía, pero la no entienden nada, pero así de gente. Pues ¿cómo no van a entender? Porque también nos asumen a los que venimos de sectores empobrecidos como estúpidos o idiotas. Una ignorancia. Y con ignorancia, no. Nosotros tenemos chicos y chicas, muchos chicos y chicas que saben de música, porque hay escuelas que sí hacen un esfuerzo, no necesariamente con lo que reciben del sistema educativo, pero hacen esfuerzo porque hay gente que tiene una visión ahí. Otra visión. Y empuja y busca alianzas de otro tipo, privada. Pero eso era maravilloso. Y yo recuerdo que yo vi el barrio, la 42 de Capotillo, desbordada, escuchando la Sinfónica, a la que tienen derecho también. A la que tienen derecho. Porque la Sinfónica no es de la élite. Es nacional. ¿Quién dijo eso? Es nacional. La Sinfónica es nuestra. Entonces, si tú agarras a estos chicos, y vuelvo y digo, la escuela aquí juega un papel fundamental, y tú haces una alianza Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura y otras entidades que puedan aparecer, y trabaja con esa capacidad de creatividad que tienen los chicos, óyeme, sería una cosa espectacular, porque ellos también necesitan orientación e información en términos de la lírica y de la literatura y de la letra. Pero además, recuérdate que aquí también hay otro elemento, y es la construcción social y cultural de género y el machismo. Y es que lo que se aprende, lo que se enseña en nuestra sociedad, es una relación hombre-mujer desigual en la que se enseña a los varones a que vean a la mujer como una cosa, como un objeto. Y así se promueve también por los medios de comunicación. Tú no ves que en los videos sale la chica medio vestida o medio desnuda, con unos movimientos eróticos, sensuales. Sí, claro. Que al mismo tiempo tú ves a la chica más adulta, pero tú ves también a la pequeña imitando el mismo escenario. O al niño imitando al dembocero. Entonces, mientras el dembocero canta, las chicas lo rodean, te muestran el dinero, la papeleta, y que ese es el mundo que se promueve desde ahí. Vamos a hacer una ligera pausa, muy breve, porque yo creo que después de tener más de 10 años invirtiendo el 4% a educación, quiero pensar que por lo menos en la escuela hay capacidad suficiente, y te lo digo porque tú conoces muy bien el sistema educativo, para poder reorientar, aunque sea mínimamente, estos talentos, y también identificar cuando hay una persona que está siendo víctima de abuso, de bullying, de prostitución, de tráfico de armas. ¿Cuáles elementos tiene la escuela para enfrentar eso? Una pausa y volvemos con esta interesantísima conversación con la maestra Marianela Pinales.
Tómate todo el tiempo que quieras. Mira el interior de tu refrigerador sin abrir la puerta y sin perder aire frío. LG InstaView ThinQ. Plaza Lama, la super tienda. Seguimos conversando con Marianela Pinales. Estamos haciendo una radiografía de la sociedad y de la juventud en este tiempo y nos quedamos hablando del tema educativo. El sector educación es el que más recursos ha recibido en la última década. Del 2013 hasta acá, hasta 2024, ha sido un desborde. Y qué bueno que la sociedad presionó a la clase política y a los gobiernos para que dieran lo que la ley decía al presupuesto de educación. El tema es que vemos que hay una clase, unos jóvenes que, como decíamos en la introducción, los mismos jóvenes que están en la sociedad son los que van a estar en la escuela y son los que van a estar en la familia y son los que van a estar en la iglesia. Entonces, ¿cuáles herramientas está teniendo el sistema educativo dominicano para tratar con esta realidad? ¿La entiende? Y te faltó decir que son los que van a gobernar el país. También. Eso es lo que más susto me da a veces, pero... Sí. Además, mira, ciertamente como tú dices, educación ha recibido muchos recursos y sigue recibiendo, pues logramos después de toda una batalla y una movilización de la sociedad dominicana, ese famado 4%. En algunos momentos ha habido dentro de esa inversión un empuje en términos sobre todo de infraestructura, y unos esfuerzos también, que no puedo decir que no, en materia de los contenidos. Sin embargo, ahí falta mucho todavía lo que la gente llama voluntad política, que es el deseo que pueda tener el actor que administra la cosa pública para poder desde esa política educativa trabajar políticas o subpolíticas educativas que permitan que todo ese dinero sea volcado a la parte que más importa, que la parte sustantiva. Una inversión en trabajar esos contenidos desde una mirada integral, porque también el tema es que no hay una mirada integral en los contenidos, en lo que se trabaje en esos centros educativos con los chicos y las chicas sobre lo que te decía al principio de esos valores y desde la perspectiva del ser humano. Que tú puedas en un aula, mediante una reflexión colectiva, porque se aprende en colectivo, no en la individualidad, reflexionar con los chicos y las chicas sobre qué es lo importante en términos de valor para el ser humano, el tener o el ser, porque hemos abandonado mucho el trabajo de la educación desde el ser. Entonces esos son los elementos sustantivos que tenemos que tener en el aula. Y tú dices, bueno, pudieran estar uno que otros centros educativos trabajándolo, pero ¿qué tantos centros educativos lo están trabajando? Muy pocos. Muy pocos. No y la formación al docente para enfrentar eso. Bueno, y la formación al docente mucho más grave todavía, porque seguimos educando al docente en el mismo esquema de hace muchos años atrás. Siendo que hay una sociedad que ha evolucionado, que ha cambiado, a yo pienso que los docentes, se ha modernizado también. A veces yo pienso que los docentes actuales se formaron para educarnos a nosotros. Y lo hicieron bien. No, pero ya la sociedad cambió. Siguen en ese patrón. Por ejemplo, tú en este contexto, tú tienes que educar a los chicos y las chicas en esa integralidad con una mirada que promueva la igualdad, por ejemplo, la igualdad de derechos, que promueva la igualdad de oportunidades, que promueva la equidad, porque tú tienes una población donde tú tienes también jóvenes que están en condiciones de discapacidad. Sí. Por ejemplo. Sí. Entonces tú tienes que educar a esos jóvenes y esas jóvenes para que entiendan y más se manejen que cuando tienen un joven, un chico, una chica, un compañero, una compañera en una condición de discapacidad, ¿cuál es el rol que debe jugar? Es de colaboración. El tema colaborativo en nuestros centros educativos no se trabaja, se trabaja muy poco.
de que los niños sepan que tienen que ser colaborativos. Hay unos videos que andan en las redes sociales sobre China. Cómo China educa desde niño. Desde la bebé, temprana edad, desde bebé, que hay que respetar a los abuelos, que hay que cuidar a los abuelos y a las abuelas. Tú ves a los niños que le enseñan en la escuela que cuando venga una persona mayor de edad que va a cruzar la calle, ellos deben inmediatamente ir a socorrerle y ayudarle a cruzar, o a una persona en condición de discapacidad. Desde muy temprana edad les enseñan las leyes de tránsito. ¿Saben lo que es un semáforo? Aquí no volamos el rojo. Entonces... Sí, pero ese no ve a su papá comiéndose el semáforo, probablemente. Claro que no, porque hay un trabajo. Y fíjate que dirán, la familia, no es la escuela. El gobierno de ese país tiene muy claro que es en la escuela donde se debe formar sobre esos elementos que son básicos y elementales para la relación de los seres humanos. Ese respeto, esa valoración. Fíjate que en nuestras sociedades caribeñas, el respeto a lo más antiguo, pero si tú vas a una sociedad indígena, por ejemplo, las sociedades indígenas, ¿quiénes valoran? ¿Quiénes son los consejeros? ¿Quiénes se convierten en los consejeros y consejeras? Los ancianos. Los ancianos. Por el valor que tienen de los aportes que pueden hacer. Claro, la experiencia que han acumulado. Y entonces en esos países orientales tienen eso muy claro. Y hay una combinación de eso. Que se enseña en la casa, sí, pero se enseña desde la escuela. Porque tú tienes que construir, vuelvo y te repito, esa sociedad que tú quieres. ¿Cómo se enfrenta de manera adecuada y siendo respetuoso de la dignidad individual de cada ser humano el tema del bullying, que sabemos que está muy presente? ¿Hay las herramientas para eso? Y como sociedad a veces uno cómo puede poner su granito de arena, porque tú decías hace un momento, bueno, antes de comenzar la grabación, que uno puede influir medianamente o mínimamente entre el entorno de uno. Entonces, claro, haciendo ese pequeño aporte, ¿cómo uno puede darse cuenta de una persona que está siendo burlada por su entorno? ¿Cómo identificar esas burlas sutiles, pero que las hay e igual afectan, porque no todo el mundo tiene la misma fortaleza? Y por eso vemos lamentablemente casos de no todo el mundo tiene la misma fortaleza para enfrentar eso. Sí. El bullying, que en español es burla. La burla. El bufeo. Eso es una cuestión, esas manifestaciones son propias de nuestra cultura. Fíjate que hay bullying por un tema de negrear al otro. Sí. Esta negra, mira, esta negra. Hay bullying por cómo estás físicamente, por cómo te viste. Hay bullying a los chicos, sobre todo a los varones, si son tímidos, si no son se burla por eso. O sea, hay muchas manifestaciones con respecto al bullying en las aulas y en los escenarios de la escuela. La preferencia sexual, por la orientación sexual, sí, por el peso, hasta por la muerte de un padre. O sea, porque tu papá, por el tipo de trabajo que tiene tu papá o que tiene tu madre o la persona tutora con la que vives. Porque rompiste una relación y no fue lo mejor externo. O por el origen, por donde tú vienes. Entonces, pero todo eso que los chicos y las chicas manifiestan no sale de ellos, sale del aprendizaje, de lo que ven, de lo que viven. Y por eso es que te ponía el ejemplo de la sociedad occidental. O sea, hay un trabajo. Eso del bullying es una cuestión que tú no la vas a ver en esas sociedades, porque a los niños se les enseña y a las niñas que eso no es un escenario posible y que la burla no es una cosa bonita y que no hace bien. Eso se enseña. Herramientas sí hay, pero hay que trabajarla con los docentes. O sea, hay cómo trabajarla. Lo que no estamos es enseñando a nuestros docentes y a nuestras docentes para que puedan trabajarla en el escenario escolar. Y tú ves que hay profesoras que hacen unos abordajes equivocados del tema cuando aparece, cuando se presenta. Entonces, y déjame decirte que es una cuestión bien fuerte, porque no hay una cuestión que lacere más a un chico o una chica en estas edades que la burla, sí, que lo puede llevar hasta el suicidio, sí, que lo hemos visto. Sí. Entonces, mira, el aula es ese escenario tan importante para poder identificar si un niño o una niña está siendo hasta violado o violada en el entorno donde está. Porque eso tú lo puedes ver. Claro, eso se aprende, sí, desde la universidad. Si un niño o una niña está sufriendo
acoso, si un niño, una niña, un joven, todo eso tú como docente lo puedes observar. Pero aquí, en nuestro país, y ahí volvemos al tema de la inversión, no se está haciendo un trabajo desde la academia o desde las academias para poder trabajar con el docente y la docente esos temas. ¿Con quién debe trabajarse principalmente? ¿Con el que recibe el bullying o el que lo da? Con ambos. Con ambos hay que trabajarlo. Con el que lo hace, porque tiene que haber un proceso de que entienda de que esa no es la manera de socializar, que no es buena y que es dañina y que afecta negativamente, y con quien lo puede recibir para que pueda manejar la situación y para que no le dañe ni le lacere de una manera que pueda, tú sabes, causarle afectarle gravemente en el futuro. En el futuro, en el presente y en el futuro. Entonces habría que trabajar con ambos. ¿Cómo se trabaja? Se trabaja con herramientas pedagógicas en clase. Que están ahí. Que están ahí en clase. Se trabaja ahora. Yo no puedo dar lo que no tengo. Si yo cuando estoy en la universidad formándome para dar alguna de las distintas asignaturas, yo no recibo esa integralidad en mi información, yo solamente voy a ir pensando al aula que lo que me toca es decir que 2 más 2 son 4. Cuando yo tengo que trascender a que 2 más 2 son 4, aún sea la maestra de matemática, tengo también que trabajar otros elementos, porque la educación es integral. Entonces tengo que trabajar eso desde la universidad con quienes van a formar a los jóvenes. Entonces, es mucho todavía lo que hay que hacer para el presente, mejorar el presente y por supuesto quizás debamos también el futuro. Bajar un poco a lo que estamos invirtiendo en publicidad para promover lo que estamos haciendo e invertir más en educación. En la gente. Sí. Bueno, señores, escuchamos a nuestra queridísima amiga, maestra Marianela Pinales. Es muy grato escucharle. Ustedes pueden seguir profundizando los temas que ella trata en su canal de YouTube, que se llama Conversaciones Sin Frontera. Bueno, déjame aprovechar un segundo tuyo, claro, porque ¿verdad? Claro. Este será que hay que aprovecharlo, para invitarle. Ese por YouTube. Sí. En las redes sociales lo estoy promoviendo. La intención con este programa surge de que todos estos temas que me apasionan y que me preocupan también, tener un espacio donde conversar de manera más directa con los jóvenes y con las mujeres. Está básicamente, es interactivo, básicamente dirigido a jóvenes y mujeres, sobre temas como esto, pero de una manera un poco más interactiva con ellos. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que pronto esta conversación se repita. Gracias por la invitación, querido. Este escenario es tuyo. Y ustedes, por supuesto, no se vayan, que todavía tenemos más contenido. Tómate todo el tiempo que quieras. Mira el interior de tu refrigerador sin abrir la puerta y sin perder aire frío. LG InstaView ThinQ. Plaza Lama, la super tienda. Continuamos con más del repaso y ahora conectamos con nuestra colega venezolana desde Miami, Lisette Hesky. Hola Lisette, ¿qué tal estás? Hola Israel, saludos a ti y a todo tu equipo, gracias por la invitación. Lisette va a ayudarnos a repasar un poquito acerca de estas próximas elecciones en las que para muchos no habrá sorpresa. El dictador Maduro piensa quedarse en el gobierno. ¿Qué tan confiable eran los acuerdos a los que la oposición llegó con Maduro recientemente?
con respecto a la pregunta que me haces, qué tan confiable era la posibilidad de que hubiese una candidatura opositora en estas próximas elecciones venezolanas, creo que primero que nada, en un país democrático ese es el deber ser. O sea, no debería ser algo extraordinario, pero sabemos el caso de Venezuela y todo lo que en este momento se está luchando y se está peleando. Garantías no había ninguna, no había confiabilidad, todavía no la hay, pero la peor diligencia es la que no se hace y creo que el venezolano está claro en eso y por eso no se ha dejado de hacer lo que se tiene que hacer. Eso es lo más importante, que los venezolanos no se rindan, que en el caso de la plataforma unitaria se pongan de acuerdo. Sabemos que eso ha sido casi imposible, ha sido tan difícil y son tantos los detalles que hay que afinar para que realmente se pueda llegar a un acuerdo total y absoluto en materia política, electoral y en muchos otros aspectos con respecto a la oposición. Y sabemos que mientras más débil esté la oposición, es un favor para el gobierno que estamos haciendo, para este régimen. Por otro lado, entendemos que todo lo que se ha podido hacer de forma democrática se ha intentado hacer. Creo que dentro del marco de lo legal, María Corina y su equipo han tratado de hacer lo correcto. ¿Cómo está viendo la diáspora venezolana esta situación y cómo le están viviendo a la distancia? ¿Que cómo lo ve la diáspora venezolana? Bueno, la diáspora venezolana evidentemente lo ve muy mal, pero entiende que es una estrategia política. ¿Qué lectura ustedes le están dando a que a María Corina Machado, la principal opositora, se le impidiera participar en los comicios? Que si María Corina participa en las elecciones, María Corina gana. Y es precisamente esa diáspora venezolana, esos venezolanos que salieron del país casi huyendo, un punto bien álgido en este caso. Es un punto difícil de digerir para el gobierno, porque ellos saben que todos los venezolanos, o por lo menos gran parte de ellos que salieron en el año 2016, más o menos hasta el 2019, que fueron uno de los años más difíciles que pudimos vivir los venezolanos en este régimen, están conscientes de todo lo que sufrieron y que se fueron, yo diría que frustrados, adoloridos de tener que abandonar su país prácticamente a juro, prácticamente obligados. Y eso que te digo, o sea, muchos venezolanos no querían irse porque el venezolano nunca se había planteado realmente salir para emigrar como tal, sino quizás salir porque, bueno, porque iba a viajar, por turismo, por lo que sea, pero nunca porque había decidido abandonar su país. Y ver en las condiciones en que estaba Venezuela, ver en las condiciones en que muchas veces teníamos que darnos cuenta en cómo estaban nuestros amigos, familiares, verlos transformarse físicamente, ver personas tener que abandonar a sus mascotas porque morían de inanición y tenían que abandonarlas o donarlas, dárselas a alguien porque no los podían mantener. Todo ese dolor que el venezolano guardó y que tuvo que llevárselo en una maleta, por supuesto que se lo van a cobrar muy caro en estas elecciones a este régimen venezolano. Y es por eso que ellos están impidiendo por todos los medios que los venezolanos que estamos fuera del país votemos. Han buscado todas las formas posibles, han puesto todos los impedimentos que ellos puedan ver supuestamente por vía legal, pero que son más que evidentes que son una traba para que el venezolano no se exprese. Lisette, ¿qué tú crees de estos candidatos que se han atrevido a participar? ¿Ellos le están haciendo el juego a Maduro? Es más que obvio que esos candidatos supuestamente de la oposición que se están postulando son parte de la estrategia del gobierno para debilitar la unidad venezolana. Porque mientras más dividida vaya la oposición a estas elecciones, favorece al gobierno. Mientras hayan más candidatos, se estaría dividiendo entonces la cantidad de electores. Sin embargo, también se está trabajando en eso, porque por ejemplo, el gobernador del estado Zulia, recién postulado e inscrito, es un punto bastante delicado porque ya muchos piensan
además que anteriormente él tuvo algunos acercamientos al gobierno, que él podría estar teniendo algún tipo de acuerdo con el gobierno venezolano. También hay muchos que de pronto pueden tener alguna diferencia con María Corina, pero aún así creen que no hay otro camino que no sea la unidad. Y eso es lo que queremos todos, que podamos ir en unidad total y absoluta a estas próximas elecciones para así poder ver concretado el objetivo final. O sea que Maduro se saldrá con la suya otra vez. Que si se va a salir con la suya, puede ser, pero no le va a ser fácil. El pueblo venezolano no se la va a poner fácil, se están buscando todas las estrategias para contrarrestar todos los impedimentos que ellos han impuesto, no solamente para que María Corina pueda ser candidata, sino para que el venezolano pueda expresarse en estas próximas elecciones presidenciales, tanto quienes están fuera como quienes están adentro. Y ellos saben muy bien cuáles son las estrategias que han venido utilizando. Las esperanzas son las últimas que se pierden y sé que el venezolano está trabajando en que las cosas cambien, en que por fin podamos ver una Venezuela libre. Bueno, Lisette, muchísimas gracias por haber compartido estas reflexiones con nosotros. Mil gracias por tu colaboración de siempre. Esperamos seguir contando con ella y ustedes no se muevan, que todavía tenemos más del repaso. Gracias a ti y a todo tu equipo por la invitación, Israel, y esperemos que la próxima tengamos muy buenas noticias.